Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. En muchos comentarios del canal me preguntáis si los gatos pueden comer queso, qué tipos de quesos pueden comer los gatos, qué cantidad de quesos pueden comer, qué pasa si a mi gato le doy todos los días queso, etcétera, etcétera. Un montón de preguntas alrededor de los gatos y de los quesos, a las cuales vamos a dar respuesta en este vídeo. Es muy normal y frecuente que, claro, como veis que los gatos cuando son gatitos maman, beben mucha leche y les pones un platito de leche a lo mejor y les encanta, hay que reconocer que les encanta, pues penséis que cuando el gato ya es más mayor, cuando ya tiene 1 año y pico o 2 años, pues ese trocito de queso que nos ha sobrado de la mesa, ese trocito de mozzarella de la pizza y demás, al gato le va a sentar bien. Y de hecho se lo come porque les encanta. Pero os tengo que decir de antemano que si bien el queso no es un alimento prohibido, ni mortal, ni mucho menos, a la mayoría de gatos no les va a sentar bien. Y esto es debido básicamente a que el 80 y tantos por ciento, está entre el 80 y el 90, depende del artículo científico que consultéis, entre el 80 y el 90% de los gatos son alérgicos a la lactosa. ¿Y por qué son alérgicos a la lactosa de mayores y de pequeños no? Pues básicamente porque el enzima que hace que se pueda digerir la lactosa, que es una enzima que se denomina lactasa, con la edad lo van perdiendo. Esto a muchos humanos nos pasa también, pero en el caso de los humanos no en tanta proporción. Es decir, hay más personas mayores que aceptan la leche que en el caso de los gatos, donde mayoritariamente los gatos no pueden tomar lactosa, porque les va a sentar mal por haber perdido esta enzima. ¿Y qué es lo que vais a observar? ¿Qué síntomas va a manifestar un gato cuando le sienta mal la leche y por lo tanto el queso como producto lácteo? Pues básicamente lo que vais a notar, lo primero, es que el gato tiene muchas ventosidades, la aerofagia se incrementa mucho. Esto va a ser lo más suave y a partir de ahí pues problemas de vómitos y diarreas en función de la cantidad de queso que el animal haya ingerido. Y ahora me diréis, ¿y qué tipo de quesos? ¿Hay algún tipo de quesos que pueda tomar o alguno tipo de quesos que no? Pues básicamente la recomendación sería que le dieseis la mínima cantidad posible de queso y si fuese nada pues sería lo mejor. Pero puestos a darle algún tipo de queso, en plan premio, al clásico gato que se enloquece con el queso, pues tenéis que optar siempre por los quesos más maduros, por los quesos más secos, por una razón muy sencilla, porque el queso, a medida que va envejeciendo, las bacterias que se utilizan para fermentar la leche y dar queso, van también comiéndose la lactosa, y se transforma en otra cosa que ya es un producto que prácticamente no va a tener lactosa en su composición. Por ejemplo, un queso parmesano, un queso manchego, etcétera, etcétera. Estos quesos tan duros, tan secos, tan maduros, les va a sentar pues bien, simplemente va a tener el problema del excesivo aporte calórico y graso. En cambio, los quesos frescos, el queso mozzarella, el queso de blanco de Burgos, el queso de Oaxaca si sois de México, van a ser quesos que de entrada a vuestro gato le van a sentar mal. Y como os digo, podéis tener en el mejor de los casos una tarde un poquito olorosa, ¿de acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.